Hola, ¿cómo están? Espero estén muy bien y que estén pasando estas fechas de contingencia muy seguros, muy limpios, muy cuidados y con la atención que requieren estas temporadas de enfermedad. Vamos a comenzar con una pequeña clase, pero no sin antes partir de la premisa de la primera actividad. Un anuncio publicitario, ¿va? Elaboración de carteles publicitarios. Cuando hablamos de un cartel, estamos haciendo alusión a una pancarta, a un escrito que nos va a ayudar a difundir información. Publicitario no siempre va a ser alusivo a algo comercial, algo de ventas, algo que requiera un intercambio monetario, no. Tiene que ver con publicitar, promocionar o compartir información que tenemos que dar a conocer o queremos dar a conocer. ¿Va? En este caso, hemos visto que muy constantemente hacen anuncios publicitarios en donde nos piden mantenernos en casa, nos piden cuidarnos, ser más higiénicos en muchos sentidos. ¿Para qué? Para evitar la expansión de un virus mortal. En este caso, vamos a partir de un tema más sencillo, más simple, que es la pérdida de una mascota. ¿Va? Primero, tú ya conoces cuáles son los elementos de un cartel publicitario. Te voy a recordar algunos. Son las letras llamativas, las imágenes atractivas, los mensajes cortos, breves, directos, concisos y la información que debe requerir un anuncio publicitario para que éste tenga un fin efectivo. ¿Va? Vamos a pensar entonces en que tu cartel publicitario debe de contener qué es lo que estás tratando de obtener con él. En este caso, se busca una mascota perdida, algo que le dé a entender a tu lector de forma breve qué es lo que ha sucedido o por qué lo estás elaborando. Número 2. Información breve, concisa, algo muy directo para que la persona que lo lea lo termine de leer, porque si pones mucha información no lo va a leer. Pasa seguido, te ha pasado, ya lo sé. Número 3. Los datos que requiere conocer el que va a leer la información para ponerse en contacto contigo o para poder consumir tu idea. En los anuncios publicitarios, que sí son alusivos a dinero, ponen datos como costos, como precios, como horarios. En el caso de una mascota perdida, colocas el lugar donde se perdió, un número para que te contacten, el nombre de la mascota, etc. Son datos que van a ayudar a que el lector te pueda apoyar en tu objetivo. ¿Cuál va a ser tu objetivo? Encontrar a tu mascota. ¿Va que va? En este momento, lo que vamos a realizar entonces es, con los elementos que ya te comenté, estructurar un cartel publicitario que nos ayude a localizar a una mascota perdida. Recuerda, un anuncio tiene que tener un mensaje impactante, llamativo, concreto, muy breve y que ayude a que localices a la mascota y en este caso logres tu objetivo. Bien, ahora vamos a trabajar el valor posicional. El valor posicional no es otra cosa más que el valor que adquiere una cantidad según la posición en la que se encuentra. ¿Cuáles son las posiciones? Unidad, decena, centena, unidad de millar, decena de millar, centena de millar. ¿Vale? Son las posiciones que vamos a trabajar en esta actividad. Tenemos que tener en consideración que las cantidades van aumentando así como se van alejando de la unidad. ¿Va? De una a 9 unidades tienen valores distintos, claro que sí, pero se vuelve un valor mayor cuando 10 unidades se combinan para juntar una decena. ¿Va? Asimismo, 9 decenas tienen valores obviamente aleatorios, unos mayores que otros, pero cuando juntas 10 decenas, estás formando una centena. Y entonces así notamos que entre mayor es la cantidad, más me voy a alejar de la unidad y mayor va a ser la posición que va a abarcar y asimismo el valor que va a tener. Entonces vamos a encontrar que estos, según sus siglas, van a ir aumentando de cantidad. Entonces volvemos a lo de valor posicional. Según la posición es el valor de la cantidad. Cuando coloque un 9 dentro de la unidad o el espacio o posición de unidades, únicamente me refiero a 9 unidades. Si coloco 8 en el espacio de las decenas, no estoy hablando de 8 unidades. Nuevamente tengo que ver 8 decenas, 80. 7 hablo de centenas. 7 centenas, 700. ¿Va? Lo que vamos a notar entonces es que las unidades se multiplican por 1, las decenas por 10, centenas por 100, unidad de millar por 1000, por el millar.
millar es 1000. Las decenas de millar por 10.000, porque hablamos de 10 unidades de millar. Y las centenas por 100 unidades de millar. Entonces 100.000. Asimismo, 1.000.000, 10 millones y 100 millones. ¿Va? Si hacemos la multiplicación correspondiente, vamos a notar que tenemos 9 por 1, 9, 8 por 10, 80, 7 por 100, 700, 6 por 1000, 6000, 5 por 10.000, 50.000, 4 por 100.000, 400.000, 3 por 1.000.000, 3 millones, 2 por 10 millones, 20 millones y 1 por 100 millones, 100 millones. ¿Va? Las leyes de reforma. Estas surgieron dado a una necesidad. ¿Cuál era esa necesidad? Tú bien sabes que una de las formas en que se gobernó a México, que se logró apoderar España de México, fue alterando sus ideologías. Y la principal ideología alterada fue la de la religión. Nosotros éramos politeístas y nos volvimos un grupo monoteísta, en donde se ponía en el centro la imagen de Jesucristo. ¿Va? Cuando nosotros nos transformamos del politeísmo al monoteísmo, que nos volvemos católicos, la iglesia empieza a adquirir poder en muchos sentidos. Empieza a adquirir poder que lo llevan a poder tomar decisiones políticas, sociales y económicas en México. Y era un poder tremendo. Entonces, la iglesia tenía tal cantidad de poder que ellos regían gran parte de, en ese momento, el imperio mexicano. ¿Qué sucedió? Un trío de liberales, 3 liberales, tú sabes que los liberales son las personas que buscan el bienestar, la libertad personal sobre cualquier otro valor, se dan cuenta de que la iglesia tiene todo este poder y no está permitiendo que las personas vivan o ejerzan sus derechos pues, con normalidad. Entonces, ¿qué pasa? Pues Juan Álvarez, Ignacio Comonfort y Benito Juárez, ya sabes, Super Benito, ellos 3 dicen, no, pues ¿sabes qué? Deberíamos separar a la iglesia del gobierno mexicano. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos ahora, más adelante van a tener mayor poder y ya no va a existir como tal una presidencia, que en ese momento eran los ideales aspirados. Iba a existir un imperio plenamente forjado y no iba a haber quien pudiese revocarlos del poder. Por ello mismo es que ellos idean las leyes de reforma. Cuando pensamos en cuánto duró, no podríamos decir que tienen un límite, porque en la actualidad aún tú vives y tienes presentes las leyes de reforma. ¿Cómo las tienes presentes? Pues que en la actualidad la iglesia, el clero, no se mete con los sistemas políticos. Asimismo, no se meten en sistemas educativos, no se meten en sistemas sociales, y esto es gracias a las leyes de reforma. Lo que tuvo una duración fue el tiempo o lapso que tardaron en idearlas. Fue de 1855 a 1863 que se tuvieron que empezar a idear, empezar a planear, y esto tuvo una duración de 8 años. Entonces fueron 8 años los que tardaron en idearlas. No es que tengan una duración o tengan un límite o no. En todo caso, su inicio o su concepción, su primera idealización fue en 1855. ¿Va? ¿Qué sucede? Todo esto nace a raíz de una causa principal, y es la necesidad de liberarnos de la iglesia en los poderes políticos, sociales y económicos. Teníamos que separar esta parte. Era muy complicado vivir sabiendo que tanto tenías que rendir cuentas a una presidencia como rendir cuentas a un padre y a una iglesia, ¿va? Algo obligatorio en ese momento era el diezmo, lo cual era bastante complicado cumplir en muchos aspectos. E imagínate, en ese momento hablamos del gobierno de Santa Anna, Ignacio López de Santa Anna. Él tenía tanto poder que se da cuenta de que su simple presencia en México es tan necesaria que empieza a tomar muchas adjudicaciones gubernamentales. ¿Qué hace? Pone impuestos e impone impuestos bastante grandes, lo cual también genera una molestia en el pueblo. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de que el pago de impuestos más el pago de diezmo ya se vuelve una cantidad excesiva de dinero que ellos tienen que ganar. De no ganarlo, era muy común que se viesen a personas que ya no tenían formas de adquirir dinero, trabajo, y esto las hacía vivir en la calle. Imagínate qué complicado era entonces la vida de una persona en ese momento. Era muy difícil
y más si no tenías un rango o estatus social o económico que te mantuviera dentro de una posibilidad social padre, ¿no? Luego, cuando hablamos entonces de estas causas, pues las consecuencias ¿cuáles fueron? Primero, una deuda que empezó a acrecentarse. ¿Por qué? Porque en ese momento el gobierno de Santa Anna tenía como principal objetivo empezar la conquista de otros países, otros lugares aledaños, y esto, pues como yo te lo he comentado, la guerra siempre tuvo un costo muy alto. Entonces, esta deuda empieza a acrecentarse, al punto de que México ya no tenía para pagarla. La inconformidad del pueblo se vio reflejada en automático. ¿Por qué? Porque ya no tenían la satisfacción o seguridad de sentir que el pueblo mexicano estaba progresando. También sabían que en todo momento estaban cobrándoles impuestos que ellos no tenían. Y aunado a todo esto, que ellos no tenían la seguridad o la protección que debiese brindarle su Estado Mayor. Por ello mismo es que entraron en grandes conflictos. ¿Qué sucede? Cuando ya tenemos entonces todas estas causas y todas estas consecuencias, ¡pum!, se desata la bomba y llegan las leyes de reforma. De ellas hay 4 que cabe destacar. Primero, está la ley de nacionalización de bienes eclesiásticos. ¿Qué pasa? Todos los bienes que genera la iglesia los impone en México. No crean que la iglesia compraba los terrenos y ahí mismo colocaba sus iglesias, no. Ellos llegaban al lugar, tomaban la tierra con la frase o profecía de que esto era una solicitud divina y pedían que los mismos campesinos se dedicasen a construir las iglesias. Muchas iglesias en la actualidad aún poseen en su edificación piedras de templos que tuvieron que desmantelar los indígenas en ese momento para construir esos templos, para construir esas iglesias. Entonces, la ley de nacionalización de bienes eclesiásticos hace que en ese momento el Estado recupere todas esas propiedades y se vuelvan parte del gobierno. Entonces, ¿quién se vuelve dueño? El gobierno. El gobierno automáticamente se vuelve dueño de esos terrenos y de esas edificaciones o iglesias. Segundo, viene la ley del registro civil. Esto no es otra cosa más que indicar que la iglesia ya no tiene ninguna participación dentro de las actividades que se llevan a cabo de forma política, económica y social. Ya no van a tener una participación activa, ya no van a decidir cómo se toman acciones económicas, ya no se va a decidir dentro de la iglesia, obviamente, cuáles son los movimientos sociales aceptables. Entonces ya no va a tener esta magnitud de impacto tan grande, tan amplio. Se empieza a reducir más esa imagen de la iglesia sobre el pueblo mexicano. Después viene la libertad de cultos. En ese momento, no sé si yo te lo dije, pero era un crimen ser aún politeísta que creían en muchos dioses. Tú sabes, Tlaloc, Quetzalcóatl, no se tenía permitido eso. Entonces, ¿qué pasó? Se dio la libertad de cultos para que quien quiera pueda creer en lo que quiera. ¿Por qué? Porque en ese momento la imposición era tan grande que si tú no eras católico, no tenías como tal una buena imagen social y obviamente sufrías una gran discriminación. Asimismo, se te podía tachar de criminal. ¿Por qué? Simplemente por no tener las mismas ideologías. Y por último, la ley de cementerios y administración de hospitales y de beneficencia. ¿Qué sucede? Estas tres instancias, el cementerio, el hospital y los lugares de beneficencia, eran de exclusivo manejo de las iglesias. ¿Okay? Imagínate entonces, tú que eres una persona, en ese momento obviamente, que eres una persona que no tiene una ideología similar a la que se te está imponiendo, que tú no eres católico, no tenías derecho a llegar a un cementerio, no tenías derecho a ser enterrado en un cementerio. Asimismo, no tenías posibilidades de ingresar a una instancia de salud. No te permitían. ¿Por qué? Porque estas eran instancias que se manejaban por parte de la iglesia. Tenías que estar bautizado y obviamente registrado como parte de la religión católica para que te permitieran acceder a un cementerio y acceder a un hospital. Y peor aún, las personas que estaban como mendigos, que no tenían trabajo, tenían que mostrarse católicos o ser parte de la religión para recibir apoyos o beneficencia. Entonces imagínate, ¿qué importancia tenía que en ese momento tú determinaras, aclararas y mejor dicho, que tú dijeses yo soy católico? Por ello mismo es que este trío de liberales
separan completamente el poder de la iglesia con el poder del gobierno. ¿Y qué sucede ahí? Viene la gran transformación. Una de las transformaciones que yo te comentaba son parte de las transformaciones que se han comentado en la actualidad. Una de las 3 transformaciones. Asimismo, hay una parte que debemos de tener en cuenta. Lo primero que sucede cronológicamente, retomando un poco del principio de este tema, es, primero, va a venir la revolución de Ayutla. Recuerda que Benito Juárez se dio cuenta de que el gobierno de Ricardo López de Santana no estaba siendo efectivo, no estaba complaciendo al pueblo. ¿Qué hizo? Levantarse en armas en contra de Santana y retirarlo del gobierno, retirándolo como emperador. Ya no iba a ser más el emperador de México, ¿va? Luego es cuando entra la ley de Lerdo, de Iglesias y de Juárez. Entonces es donde comienzan a idealizarse las leyes de reforma. Apenas comienzan a idealizarse las leyes de reforma, no se estipulan. Posteriormente viene la Constitución de 1857 y al final ya entran en vigor las leyes de reforma. Pero ¿cómo entran en vigor? Entran tras la necesidad del pueblo de requerir su implementación firme, ¿va? Imagínate que en ese momento, a pesar de que ya estaban propuestas, de que ya estaban estipuladas, no tenían como tal un impacto. Así que mediante un movimiento armado logran que su afianzamiento, que su aplicación en México sea real. ¿Te das cuenta? Cómo desde el principio todo comenzó con un conflicto armado, un conflicto bastante complicado, que requirió que tuviésemos la necesidad de hacer estos cambios para que a fin de cuentas pudiésemos lograr esa transformación. Y al final, aún tuvimos que levantarnos en armas para lograr ese cambio. Es interesante esta parte porque si pudiésemos pensar cuál es la finalidad entonces de estas leyes, fue darle un poquito más de libertad al mexicano. Y si te das cuenta, desde la conquista eso era algo que requeríamos de sobremanera. Así que, ¿cuál es su importancia? Eso podrías comentármelo tú, ¿no lo crees? Bueno, y eso ha sido todo por el día de hoy. Ay, tú dirás que bueno, ya se acabó mi clase. Claro que no, hay que seguir estudiando, ¿ok? Nos vamos a ver el día de mañana nuevamente por este mismo medio. Vamos a seguir trabajando videos y voy a seguirte apoyando en todas las dudas que tú tengas. Sabes que me encuentras por ClassDojo. Posees mi correo electrónico si es que tienes alguna duda. Y asimismo, espero poderte seguir apoyando dentro de estos días de contingencia. Yo sé que la distancia nos tiene un poco incomunicados. También sé que a pesar de estar en casita, a pesar de saber que estamos dentro de nuestro hogar, somos conscientes de que esto no son vacaciones. Por ello mismo hay que trabajar muy duro, echarle muchas ganas y concentrarnos en 2 metas. Meta número 1, continuar aprendiendo, siempre y de todo. Meta número 2, jamás rendirse. ¿Ok? Espero tengas una excelente semana. Nos vemos el día de mañana. Cuídate mucho. Ya sabes que lo principal ahorita, lavado de manos, cuidado en tu higiene y mantenernos resguardados, ¿ok? Así que por favor no te me vayas a salir, no te me vayas a Acapulco a ver qué tal están las sirenas. Cuídate, mantente, te mando un abrazo. Nos vemos pronto.